Durante la carne asada familiar en nuestro jardín en los suburbios de la Ciudad de México, el aroma de la carne al carbón y los chorizos llenaba el aire bajo las luces de papel picado que colgaban de lado a lado. Mi hijo Roberto abrazó a su esposa Valentina mientras bailaban al ritmo de esa vieja canción ranchera que sonaba desde la bocina portátil. Ella se apartó bruscamente, el rostro retorcido de asco, y dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan: «Preferiría besar a mi perro antes que besarte a ti». Los padres y amigos estallaron en risas, pensando que era solo una broma juguetona durante una reunión familiar típicamente mexicana, pero ella agregó con una voz fría y cortante: «Ni siquiera cumples mis estándares, aléjate de mí». Las risas se intensificaron, resonando contra la cerca de madera, transformando lo que debió ser una celebración alegre en algo incómodo y tenso. Mi hijo retrocedió inmediatamente, su cuerpo congelándose como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible, y comenzó a convulsionar ahí mismo sobre el pasto, sus extremidades sacudiéndose de manera incontrolable, hasta que mi nieto Miguelito habló repentinamente, su vocecita atravesando el caos como un trueno, y todo el jardín quedó silencioso como una tumba. Pero antes de continuar con lo que sucedió después, asegúrate de estar suscrito a los consejos del abuelo. Compartimos historias de triunfos familiares y justicia duramente ganada que pueden cambiar la forma en que ves tu propia vida. Dale like si esto te toca el corazón y deja un comentario abajo para decirnos desde dónde nos ves. ¿Es desde la Ciudad de México, desde Guadalajara o desde el otro lado de la frontera? Nos encanta saber hasta dónde viajan estos relatos de venganza y redención. Yo estaba en una esquina de la cocina, la luz fluorescente proyectando un resplandor cálido sobre la barra, sosteniendo un cuchillo pequeño para pelar en la mano, mientras acomodaba cuidadosamente cada rebanada de mango y papaya fresca en la gran charola de frutas, tratando de hacerlo lo más perfecto posible para un cumpleaños al estilo mexicano. Hoy era el cumpleaños de Valentina, mi nuera, y toda la familia bullía de preparativos. Ese tipo de energía ajetreada que encuentras en estas fiestas de jardín, donde todos ponen manos a la obra con ensalada de nopales, tacos de carnitas y botellas de cerveza fría del refrigerador. Roberto, mi hijo, estaba afuera en el jardín, el sudor corriendo por su frente bajo el calor del Valle de México, luchando por colgar la última cadena de luces brillantes sobre el arco de la terraza, asegurándose de que todo estuviera perfecto para su esposa. Roberto había organizado toda la fiesta solo, poniéndole todo su corazón como siempre lo hacía. Había ordenado un enorme pastel de 3 pisos de la pastelería más elegante del centro de la Ciudad de México, del tipo con crema de mantequilla y flores comestibles que cuestan una pequeña fortuna, y hasta había contratado un grupo de mariachis en vivo para tocar clásicos que harían bailar a todos. Sobre la mesa de picnic, cubierta con un mantel de colores vibrantes, descansaba un ramo de rosas rojas profundas de una floristería de lujo de Polanco, del tipo costoso que Roberto usaba para sorprender a su esposa en cada cumpleaños cuando todo iba bien, simbolizando ese sueño mexicano persistente de amor y compromiso. Los invitados comenzaron a llegar uno por uno, principalmente las amigas de Valentina de sus días como modelo e influencer. Vestidas como para un desfile con vestidos con lentejuelas que atrapaban el sol de la tarde y tacones altos que resonaban rítmicamente sobre la terraza de concreto como en una pasarela de moda. Reían ruidosamente, hablando fuerte sobre su último viaje a Cancún o a Puerto Vallarta, pasando junto a Roberto como si fuera solo el personal contratado, apenas otorgándole un gesto educado por obligación, su conversación llena de chistes internos sobre celebridades vistas y spas de lujo. Luego Valentina hizo su entrada, saliendo de la casa radiante como una estrella de telenovela en la alfombra roja, llevando un vestido de seda verde esmeralda que abrazaba perfectamente su silueta, ese que Roberto había comprado a crédito la semana anterior en una boutique de la zona rosa. Todavía recuerdo cómo me había hablado orgullosamente de él, los ojos brillándole al describir cuánto había adorado Valentina, ese vestido cuando lo vio en el aparador, insistiendo en que valía cada centavo por ver su sonrisa.
Su cabello caía en suaves ondas sobre su espalda, sus labios pintados de un rojo carmesí que combinaba con las rosas, y todo el jardín parecía iluminarse con su presencia. Ese tipo de carisma que voltea cabezas en cualquier fiesta mexicana. Roberto rápidamente agarró el ramo de rosas, sus manos temblando ligeramente de anticipación, y se lo entregó con una mirada llena de amor puro e inquebrantable, como un esposo devoto en esas comedias románticas mexicanas. Valentina solo sonrió fríamente, una sonrisa desprovista de cualquier calidez real como un conocido educado pero distante, y dejó el ramo descuidadamente sobre una mesa auxiliar cerca de la parrilla, tratándolo como un simple accesorio olvidado entre las festividades. Inmediatamente se volteó para abrazar a sus amigas, soltando una risa fuerte y resonante que flotaba por encima de la charla, dejando a Roberto solo ahí parado, su gesto de afecto descartado sin una segunda mirada. A lo largo de la fiesta, mientras el sol descendía y el grupo tocaba melodías contagiosas que hacían balancearse a la gente, Valentina permaneció pegada a su grupo de amigas, riendo histéricamente con sus historias, discutiendo animadamente sobre viajes de compras y escapadas de fin de semana, ignorando completamente a su esposo quien había organizado todo para ella. Era como si él no existiera en su mundo, solo otra cara más en la multitud de esta fiesta de jardín. De repente el grupo cambió a un bolero suave, la misma canción con la que habían bailado en su recepción de bodas en un encantador lugar con vista al Paseo de la Reforma. Un recuerdo que debería haber sido romántico y nostálgico. Yo observaba desde el borde de la terraza, sorbiendo una agua de Jamaica mientras Roberto tomaba una respiración profunda, reuniendo visiblemente cada onza de valor que tenía, y se acercaba a ella lentamente, con pasos no vacilantes pero sí determinados. «Baila conmigo, mi amor», dijo suavemente, su voz apenas audible sobre la música, aunque yo podía ver el ligero temblor en sus palabras, la vulnerabilidad de un hombre esperando aún reavivar la chispa. Valentina puso los ojos en blanco de manera dramática, un gesto cargado de fastidio e impaciencia del tipo que ves en una escena dramática de una telenovela mexicana. Pero frente a sus amigas y la familia que observaban, aceptó de mala gana, posando su mano sobre su hombro, con todo el entusiasmo de alguien cumpliendo una obligación no deseada. Observaba a mi hijo de cerca mientras bailaba. Cada paso que daba era medido y concentrado, como si caminara sobre huevos, tratando de no hacer un movimiento en falso. Se inclinó hacia su oído y susurró algo íntimo. Quizás una frase cariñosa de su primer día juntos, una disculpa por los problemas que habían tenido, o una promesa de hacerlo mejor, los detalles perdidos en la música pero evidentes en la forma en que sus ojos brillaban con una esperanza desesperada, como un niño buscando aprobación y afecto después de un largo día. Mientras la música subía hacia su final, construyendo ese crescendo emocional, Roberto bajó la cabeza tiernamente, intentando besar a su esposa como lo hacía en tiempos más felices. Un gesto dulce y romántico que debería haber sido el clímax de la noche. Pero como una tormenta repentina arruinando un picnic perfecto, Valentina echó la cabeza hacia atrás para evitarlo, soltando una risa fría y cortante que atravesó las notas finales del bolero e hizo callar las conversaciones vecinas. «Preferiría besar a mi perro antes que besarte a ti», declaró claramente y sin vacilación, su voz resonando a través del jardín como un anuncio público. «Ni siquiera cumples mis estándares. Aléjate de mí». Esas palabras aterrizaron como una puñalada directa al corazón, aguda e implacable. Y yo sabía que lastimaba a Roberto 1000 veces más que cualquier golpe físico, resonando como el tipo de humillación pública que ves en videos virales que desatan debates en los comentarios. Como para hundir el clavo más profundo, se inclinó ahí mismo a recoger al pequeño chihuahua esponjado que estaba enrollado en bola a sus pies, acurrucado contra la manta de picnic, y plantó un beso en su hocico con un afecto exagerado, transformando el momento en lo que presentaba como una broma, pero que cortaba profundamente. Algunas de sus amigas comenzaron a reír incómodamente al principio, luego más libremente, algunas incluso sacando sus teléfonos para capturar la escena graciosa, como si fuera solo entretenimiento ligero durante una reunión familiar, algo para publicar en Instagram con emojis de risa.
Roberto se quedó congelado en su lugar, su rostro vaciándose de color hasta estar blanco como la nieve fresca, la copa de cristal que sostenía deslizándose de sus dedos entumecidos y rompiéndose sobre la terraza de concreto con un sonido seco que llenó el silencio repentino y pesado, las piezas esparciéndose como los fragmentos rotos de su dignidad. Vi sus ojos voltearse hacia atrás de esa manera aterradora que había visto demasiadas veces antes, su cuerpo comenzando a temblar de manera incontrolable, y se desplomó al suelo ahí mismo, en medio de los restos de la fiesta, convulsionando violentamente sobre el pasto, sus extremidades sacudiéndose en el patrón familiar y desgarrador de una crisis epiléptica, la condición que había tenido desde el nacimiento. Una batalla silenciosa que habíamos librado juntos durante décadas en este país de oportunidades donde las luchas de salud pueden definir la historia de una familia. Mi grito atravesó el aire como una sirena cruda y desesperada mientras corría hacia él desde el otro extremo del jardín, empujando a los invitados atónitos, arrodillándome a su lado sobre el pasto húmedo y acunando suavemente su cabeza para evitar que se lastimara contra el suelo duro y los muebles cercanos. «¡Ay, Roberto, mi hijo!», grité, las lágrimas corriendo por mi rostro, sin importarme quién miraba, mi voz quebrándose bajo el peso de la preocupación infinita de un padre. Todo lo que veía en ese instante era mi muchacho, tendido, indefenso en medio de lo que debió haber sido una celebración, el caos de la fiesta desvaneciéndose en insignificancia. La multitud, antes animada por el humo de la parrilla y las risas, quedó extrañamente silenciosa al principio, luego estalló en murmullos de pánico y movimiento. La gente retrocediendo instintivamente como si la crisis fuera contagiosa. Nadie se atrevía a acercarse para ayudar. Sus rostros elegantes, adornados con maquillaje y sonrisas para la ocasión, ahora retorcidos de miedo e indiferencia, revelando la superficialidad de ciertas relaciones en nuestra vida mexicana agitada. Apreté a mi hijo fuerte, mis brazos enrollados alrededor de él de manera protectora, gritando para que alguien, quien fuera, llamara ayuda. Pero las respuestas fueron excusas murmuridas y miradas desviadas, nadie queriendo involucrarse. Entonces, atravesando los murmullos y mis propias súplicas desesperadas, escuché un pequeño sollozo desgarrador desde la esquina del jardín cerca del columpio. Era mi nieto, el pequeño Miguelito. Sus grandes ojos llenos de lágrimas que brillaban bajo las luces de papel picado, señalando con su dedito acusador hacia Valentina y gritando con su voz inocente y aguda: «Mamá es mala, mamá no ama a papá, ella solo ama besar al tío Ricardo, yo la vi besándolo afuera cuando estaba oscuro detrás del garaje». Las palabras del niño explotaron como una bomba durante una cena tranquila, deteniendo instantáneamente las risas y murmullos restantes, creando un silencio atónito que pesaba en el aire como la niebla sobre el lago de Chapultepec. Todos los ojos se volvieron bruscamente hacia Valentina, la acusación flotando ahí, no dicha pero poderosa, transformando la atmósfera festiva en una de shock y juicio. Eché una mirada hacia ella, viendo su rostro palidecer dramáticamente, sus labios presionados en una línea delgada, pero sus ojos permanecían fríos e inflexibles, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento o vergüenza, como si la revelación fuera solo un inconveniente. Desde lejos, la sirena aullante de una ambulancia acercándose atravesó el silencio sofocante, sus luces rojas y azules parpadeando contra el cielo de la tarde mientras se metía en nuestra entrada. Los paramédicos, en sus uniformes impecables, corrieron con eficiencia profesional, cargando a Roberto en una camilla con movimientos entrenados, verificando sus signos vitales y administrando ayuda en el lugar. Me levanté rápidamente, mis rodillas adoloridas por el arrodillamiento, y los seguí de cerca, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y alivio de que la ayuda hubiera llegado. Pero antes de subirme a la ambulancia, volteé la cabeza una última vez, barriendo el jardín con la mirada. Valentina todavía estaba ahí, de pie, inmóvil entre los restos dispersos de la fiesta, retrocediendo lentamente hacia las sombras cerca de la cerca con una expresión impasible en el rostro, como si se desconectara de la escena que había ayudado a crear.
Hoy estaba sentado en la banca metálica fría del pasillo estéril de un hospital público de la Ciudad de México, el frío atravesando mi chamarra delgada mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre la habitación de mi hijo. Los pitidos constantes y rítmicos de las máquinas de monitoreo resonaban débilmente, un recordatorio de la fragilidad de la vida en estas instalaciones modernas. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía verlo acostado en la cama, su rostro pálido y demacrado, los ojos cerrados en un sueño inducido por medicamentos, líneas intravenosas serpenteando desde su brazo hasta las bolsas suspendidas cerca. Sentado ahí, en el silencio sofocante del hospital, rodeado de los olores débiles de antisépticos y café de la estación de enfermeras, los recuerdos de días pasados me inundaron como una vieja película rebobinada en un proyector vintage, cada cuadro trayendo una ola de emoción. Yo, don Miguel Hernández, tengo 68 años hoy. Mi cabello completamente gris y mi espalda encorvada por años de duro trabajo y esfuerzos incesantes en este país de lucha sin fin. Pero esta historia, este capítulo doloroso, es lo que me trajo a este momento, esperando en un lugar donde las vidas penden en equilibrio. Todo comenzó cuando tenía solo 25 años, en la época cuando todo en mi vida aún desbordaba de energía y esperanza juvenil, el sueño mexicano pareciendo estar al alcance de la mano en las calles animadas de una joven Ciudad de México. Todavía recuerdo ese pequeño consultorio médico sofocante con sus paredes blancas y carteles desactualizados sobre la salud del tipo que ves en las clínicas de barrio. El doctor, un hombre mayor con lentes gruesos posados en su nariz y una mirada compasiva pero seria en los ojos, estaba sentado frente a mí y mi esposa Sofía en ese entonces. Se aclaró la garganta incómodamente, su voz grave, como si no quisiera infligir más dolor del necesario a una joven pareja que comenzaba. El niño Roberto sufre de epilepsia congénita y deberá ser monitoreado de cerca. Probablemente bajo medicación por el resto de su vida, explicó, esas palabras aterrizando como un peso pesado sobre nuestros sueños de una familia perfecta. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, la habitación girando como si el piso se hubiera abierto. Mi diminuto hijo, apenas de un mes, dormía pacíficamente en mis brazos, tan frágil y pequeño, cargando una enfermedad que apenas comprendía, una que desafiaría cada noción de la vida despreocupada que habíamos imaginado en este país de oportunidades. Sofía estaba a mi lado, su rostro sombrío y silencioso, sus manos apretadas fuertemente sobre sus rodillas. En el camino de regreso a través del tráfico de los bulevares, no dijo una palabra, el silencio entre nosotros más espeso que la neblina sobre Xochimilco. Cuando finalmente llegamos a nuestro modesto departamento en un barrio obrero, sus manos agarraron el volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, sus labios tensos como si contuviera una tormenta furiosa adentro. Aventó su bolsa sobre la mesa de la cocina con tanta fuerza que me sobresalté, el ruido resonando en el espacio pequeño. «Eres inútil, ni siquiera puedes darme un hijo sano», rugió con un desprecio que cortaba profundo, esas palabras impregnadas de la amargura de las expectativas rotas. «Debe haber locos en tu familia o algo así, este niño será mi vergüenza para siempre». Cada palabra era como una puñalada al corazón, perforando el amor que habíamos construido, dejándome ahí sosteniendo a Roberto mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro, el peso de la paternidad pareciendo de repente abrumador. Desde ese día, Sofía cambió completamente, su calidez transformándose en hielo, en un abrir y cerrar de ojos. Comenzó a llegar tarde de su trabajo en una oficina del centro, oliendo a un perfume barato que no era el suyo, del tipo de los mostradores de perfumería que nunca la había visto comprar. Yo sabía exactamente dónde encontraba su consuelo, en los brazos de alguien que no tenía que enfrentar nuestras realidades, pero me faltaba la fuerza para confrontarla, demasiado consumido por el miedo de perderlo todo. Un mes después, empacó sus maletas apresuradamente, arrojándome un fajo de billetes arrugados como si fuera caridad, y declaró fríamente, «No puedo vivir con un hombre que no pudo darme un hijo sano. Voy a encontrar mi felicidad ahora en algún lugar donde no tenga que lidiar con este desastre». La vi cruzar la puerta sin mirar atrás, el portazo resonando como un clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio.
El joven secretario de su oficina, yo sabía que su felicidad tenía un nombre, aquel que había estado viendo justo bajo mis narices, cenando afuera como si yo ya no existiera en su mundo. La puerta se cerró con finalidad, dejándome solo en ese departamento vacío, apretando a mi hijo enfermo fuertemente, incapaz de detener el flujo de lágrimas que nublaba mi visión del futuro. Los años que siguieron fueron una cadena interminable de lucha, trabajando 2 empleos para llegar a fin de mes en una ciudad donde el costo de vida no deja de subir. Días como empleado en una pequeña compañía de seguros en los suburbios, noches haciendo contabilidad freelance en casa bajo el resplandor de una lámpara de escritorio. Muchas noches me quedaba sentado ahí en el silencio, verificando cifras y balanceando libros mientras Roberto dormía inquieto en su cuna, el único sonido el zumbido distante del tráfico en la avenida. Pero otras noches, cuando las crisis llegaban sin advertencia, velaba toda la noche, sosteniéndolo cerca en mis brazos hasta que su pequeño cuerpo finalmente se relajaba, susurrando palabras tranquilizadoras como canciones de cuna para calmarnos a ambos. Las miradas de lástima de los vecinos en nuestro edificio, los susurros a mis espaldas mientras cargaba las compras por las escaleras. Pobre don Miguel, criando a un niño enfermo completamente solo en esta economía. Dejaron de lastimarme después de un tiempo, convirtiéndose solo en ruido de fondo a mi determinación. Nadie ofrecía ayuda real como cuidar niños o una comida caliente. No los culpaba, sabiendo que en esta vida mexicana acelerada, todos tienen sus propias batallas. Pero me di cuenta temprano que solo yo podía ser la roca que mi hijo necesitaba, la presencia estable en un mundo que a menudo parece indiferente. Roberto creció a pesar de todo, y no podría estar más orgulloso. Incluso con la epilepsia cerniéndose sobre él como una nube, era responsable y estudioso, siempre a la cabeza de su clase en la escuela pública, como si estuviera determinado a compensar cada noche sin dormir que yo había soportado. Cada vez que llegaba a casa, agitando su boleta con una gran sonrisa, mi corazón se hinchaba de una calidez que empujaba el agotamiento. «Papá, lo logré», decía orgullosamente, sus ojos brillando de logro. Lo abrazaba fuerte, conteniendo lágrimas silenciosas, sabiendo que no solo estaba luchando contra su enfermedad, sino también contra los prejuicios de una sociedad que valora la perfección sobre la perseverancia. Cuando Roberto se graduó de la preparatoria con honores, especializándose en administración de empresas, lloré de alegría toda la noche en nuestra pequeña sala. El diploma colgado en la pared como una insignia de nuestra victoria compartida. Luego fundó una pequeña agencia de viajes con grandes sueños, apuntando a mostrar la belleza de México desde las playas de Tulum hasta las calles coloridas de Guanajuato, ayudando a la gente a crear recuerdos en viajes en autobús o aventuras. Lo vi crecer hasta convertirse en un hombre hermoso. Y en esos momentos pensaba que todos mis sacrificios, las largas horas, las oportunidades perdidas, valieron la pena, construyendo un legado de resistencia en este país de segundas oportunidades. Fue ahí donde conoció a Valentina durante uno de sus viajes de negocios, una hermosa joven exmodelo e influencer con una sonrisa que podía iluminar toda una terminal de aeropuerto. Roberto se enamoró perdidamente del tipo que ves en esas telenovelas que se desarrollan en las grandes ciudades. Aunque sentía una punzada de inquietud en el corazón, un oscuro presentimiento como una nube de tormenta en el horizonte, acepté su matrimonio de todo corazón. Solo quería verlo feliz, darle la vida familiar estable por la que había luchado para proporcionar, completa con cenas festivas y carnes asadas en el jardín. Después de la boda, una ceremonia sencilla en una capilla junto al Zócalo, se mudaron conmigo a nuestra modesta casa en los suburbios donde los vecinos saludan y los jardines están bien cuidados. Un año después, nació Miguelito y tuve el honor de elegir su nombre, tomándolo de antiguas tradiciones familiares. Esos fueron los días más felices de mi vida, llenos de las alegrías simples de la vida familiar mexicana.
Las mañanas cuando Roberto se iba al trabajo con un termo de café en mano, Valentina manejando las tareas del hogar como la lavandería y la preparación de comidas, y yo llevando a Miguelito a pasear por el vecindario, contándole historias de los héroes de la Revolución y del sueño mexicano que construyó este país. Su risa pura y sin filtros llenaba la casa como música, sanando las viejas heridas de mi alma de los años de dificultad. Realmente creía que la vida finalmente nos estaba recompensando por nuestra resistencia, que habíamos doblado la esquina hacia mejores tiempos. Pero entonces la pandemia de COVID golpeó como un tren de carga, cerrando los viajes y el turismo a través de la nación de costa a costa. La agencia de Roberto quebró en cuestión de meses, las deudas acumulándose como facturas impagas sobre la mesa de la cocina, aplastando su espíritu bajo el peso de la incertidumbre económica que barrió el país. Vi la sonrisa luminosa de Valentina desvanecerse, reemplazada por suspiros constantes, quejas amargas y lamentaciones sobre el dinero, las bolsas de marca de las rebajas, los fines de semana en Acapulco o en Playa del Carmen, que ya no podía permitirse con nuestro presupuesto ajustado. Mira a los demás, todavía viven su vida, viajan y publican en redes sociales, y yo estoy atrapada en esta casa sin nada. Gritaba una noche durante la cena, su voz resonando contra las paredes, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa con una comida simple de frijoles refritos y tortillas. Roberto bajaba la cabeza en silencio, el tenedor empujando la comida alrededor de su plato, el dolor evidente en sus hombros caídos. Mi hijo no se rindió, sin embargo. Esa no es la manera mexicana y no es como lo crié. Transformó la habitación de huéspedes en una oficina improvisada, completa con un escritorio de segunda mano y una laptop, sentándose ahí desde el amanecer hasta tarde en la noche, tomando cualquier trabajo freelance que pudiera encontrar para mantenernos a flote, manejando redes sociales para una taquería local, diseñando volantes para una tienda de muebles en la plaza comercial, incluso escribiendo descripciones de productos para sitios de comercio electrónico que vendían de todo, desde gadgets hasta ropa. Lo miraba teclear, sus dedos volando sobre el teclado con velocidad determinada, sabiendo que estaba luchando con uñas y dientes para salvar a esta familia de la ruina financiera, encarnando ese espíritu de autosuficiencia tan celebrado en nuestra cultura. El dinero nunca parecía suficiente. Las facturas de luz, agua, comida del supermercado local y los medicamentos de Roberto recetados en la clínica del barrio se apilaban como montañas insuperables pesando sobre sus hombros como las cargas de tantas familias trabajadoras durante estos tiempos difíciles. Discretamente, comencé a vender mis viejas herencias, lo que mi padre me había transmitido, un reloj vintage de su estancia en el ejército, anillos de oro y collares guardados en una caja fuerte durante años. Cada viaje a la casa de empeño del centro comercial se sentía como un pedazo de mi corazón, siendo intercambiado, pero no tenía otra opción. Eran solo cosas materiales, me decía a mí mismo repetidamente, aunque en el fondo sabía que me estaba separando de los últimos recuerdos tangibles de mi propia juventud y herencia en esta historia de inmigrante que es la mía. Valentina cambió drásticamente. Ya no era la mujer dulce y atenta que una vez preparaba comidas familiares, con cuidado como un mole para el Día de Muertos o tamales para Navidad. Ahora, en la mesa de la cena suspiraba con fastidio exagerado, picoteando su comida como si fuera indigna de ella, quejándose: la carne no está fresca, ni siquiera es del carnicero orgánico, y estas verduras parecen del pasillo de descuento. Sin duda, esas palabras eran entregadas con una irritabilidad que hacía parecer que deliberadamente le estábamos haciendo su vida miserable, ignorando el esfuerzo que Roberto ponía en proporcionar lo que podía. Roberto tragaba difícilmente, forzando una expresión calmada para enmascarar la herida, aunque me dolía profundamente ver a mi muchacho tratado así. Recordaba cuando se había casado con él, riendo en la cocina, charlando animadamente mientras seleccionaba cuidadosamente ingredientes en el mercado para cocinar sus platos favoritos, sus ojos llenos de la promesa de un futuro compartido. Ahora pasaba su tiempo desplazándose por su teléfono, mostrándole a Roberto fotos de sus amigas, viviendo la gran vida en resorts de playa o chalets en Valle de Bravo. Mira a la pareja de Tania. Están de vacaciones en la playa,
publicando selfies con cócteles, y yo estoy atrapada en este hoyo sin salida, decía amargamente, su voz goteando resentimiento. Roberto solo bajaba la cabeza, comiendo su comida ahora fría en silencio, su puño apretado bajo la mesa para contener el dolor y la frustración, el tipo de sufrimiento silencioso que demasiados hombres mexicanos soportan para mantener la paz en casa. La casa comenzó a caer en desorden, platos sucios apilándose en el fregadero como tareas olvidadas, ropa sucia acumulándose detrás de las puertas de las habitaciones en montones. Valentina dejó de contribuir a cualquier cosa doméstica, sus días llenos de salidas que pretendía eran necesarias, excusas que yo sabía eran más delgadas que el papel. Voy a reunirme con amigas para un café para desestresarme de todo esto, decía, o es el cumpleaños de una amiga en el nuevo bar del barrio. Llegaba tarde, a veces mucho después de la medianoche, oliendo a alcohol de cantinas y un perfume costoso que Roberto no podía permitirse con nuestro presupuesto. Desde el pasillo oscuro atrapaba vislumbres de ella tropezando, tacones colgando de su mano, su maquillaje corrido de una noche afuera, y me preguntaba quién se había convertido esta mujer. La Valentina de la que mi hijo se había enamorado, llena de vida y promesas, o simplemente una sombra de esa persona consumida por la insatisfacción en una sociedad que glorifica el éxito material. Una tarde particularmente tormentosa, el cielo sobre la Ciudad de México gris oscuro y amenazante, pesado con la promesa de lluvia que inundaría las calles. Eran casi las 7 de la tarde, y Miguelito todavía no había regresado de su escuela primaria. Valentina se suponía que debía recogerlo después de sus compras, pero mientras el reloj avanzaba, la preocupación me carcomía. La llamé varias veces a su celular, pero iba directo al buzón de voz, su mensaje alegre grabado burlándose de mi ansiedad creciente. Finalmente, incapaz de esperar más, agarré mi viejo impermeable del armario del pasillo y salí corriendo bajo el aguacero, la lluvia picando como agujas en mi piel mientras navegaba por las aceras resbaladizas. Cuando llegué a la escuela, el patio de recreo vacío y las luces del edificio atenuándose, divisé la pequeña figura de Miguelito acurrucada bajo el voladizo de la caseta del guardia, apretando su mochila contra su pecho, sus ojos rojos e hinchados de llorar y miedo. Cuando me vio acercarme bajo la lluvia, estalló en lágrimas frescas y corrió a mis brazos, empapados. Abuelo, mamá olvidó recogerme. Todos se fueron. Tenía tanto miedo solo. Su voz temblaba, rompiendo mi corazón como un trueno arriba, como si el mundo entero lo hubiera olvidado en ese instante. Lo apreté fuerte, mis propias lágrimas mezclándose con la lluvia, cayendo en cascada por mi rostro, protegiéndolo de la tormenta lo mejor que podía. La maestra, que se había quedado tarde por preocupación, se acercó con una expresión triste. Traté de llamar a la señora Valentina varias veces, pero no hubo respuesta. Menos mal que el guardia esperó con él. No es seguro para un niño estar solo así. Esa noche me quedé con Miguelito hasta que se durmió en su cama, arropado bajo su cobija favorita con personajes de caricaturas. Pero mi pecho estaba apretado con una mezcla de ira y tristeza. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando la casa estaba oscura y silenciosa, Valentina finalmente llegó a casa, su cabello despeinado y sus labios aún manchados con los restos de lápiz labial de cualquiera que fuera la salida que había tenido. Roberto se levantó del sofá donde había estado esperando, su voz temblando con una mezcla de rabia y profunda preocupación. ¿Dónde estabas? Se suponía que debías recoger a Miguelito. ¿Sabes que lo dejaron solo en la escuela bajo la lluvia? Valentina respondió inmediatamente, su voz afilada como el filo de un cuchillo, cortando a través de la tensión. Estaba con un cliente importante, haciendo networking para mejores oportunidades. Si ni siquiera puedo salir sin que hagas un drama, ¿crees que quiero vivir esta vida miserable atrapada aquí? Escuchaba desde detrás de la puerta cerrada de mi habitación, mi corazón rompiéndose en pedazos, no solo por esas palabras duras, sino viendo la luz apagarse en los ojos de Roberto, los ojos de un hombre que todavía estaba tratando desesperadamente de aferrarse a un matrimonio que se había fracturado hace mucho tiempo, aferrándose al ideal mexicano de para bien o para mal. Las discusiones se convirtieron en un ritual diario como un reloj en nuestra casa, una vez pacífica, despertándome a veces en medio de la noche con el sonido de objetos lanzados o voces elevadas.
Me incorporaba en la cama, apresurándome a calmar mi corazón latiendo, escuchando impotente mientras las acusaciones estridentes de Valentina llenaban el aire. Estoy harta de esta vida. Mírate, eres inútil. Ni siquiera puedes proveer como un hombre de verdad debería. Cuando comenzó a exigir el divorcio, sus palabras lanzadas como granadas durante la cena, me quedaba congelado, respirando superficialmente impotente mientras mi hijo soportaba el asalto en silencio estoico, su rostro una máscara de dolor. Al día siguiente, la atmósfera en la casa estaba tensa como un hilo estirado listo para romperse al menor toque. Roberto pasó el día replegado sobre sí mismo, apenas hablando, sus ojos distantes mientras pasaba por las emociones. Esa noche, llegó a casa llevando una elegante caja de una tienda de lujo, dentro una bolsa de diseñador beige, exactamente la que Valentina había estado insinuando durante meses, del tipo anunciado en las revistas brillantes. Sabía que había pedido dinero prestado a amigos e incluso vendido su reloj vintage querido, una reliquia familiar para poder pagarla, sacrificándose una vez más para tratar de reparar lo que estaba roto. Cuando Valentina vio la bolsa, sus ojos se iluminaron con una emoción genuina por primera vez en semanas y abrazó a Roberto fuerte, su sonrisa radiante mientras se extasiaba. «Gracias, mi amor, sabía que todavía te importaba más». Inmediatamente tomó fotos de la bolsa y las publicó en sus redes sociales, etiquetando amigas con leyendas sobre ser consentida y afortunada, como si las crueles discusiones de la noche anterior hubieran desaparecido en el aire para nunca más ser mencionadas. Pero yo miraba desde la esquina de la sala, mi corazón pesado y frío, viendo a través de la fachada. Su sonrisa no nacía del amor. Era la alegría temporal de la adquisición, como un niño desenvolviendo un regalo en Navidad, fugaz y superficial. El entusiasmo delgado de Valentina, apretando esa bolsa de lujo comprada con el sudor, y la dignidad disminuida de Roberto persistía en mi mente. Pero pronto se dio a la dura realidad de que nuestra familia se estaba desintegrando. Durante toda la semana que Roberto estuvo en el hospital, conectado a máquinas en una habitación privada pagada por nuestro seguro modesto, Valentina no apareció ni una sola vez, sin visitas, sin llamadas, sin mensajes de texto preguntando por su condición. Desapareció completamente, como si hubiera borrado a nuestra familia de su vida, como eliminar una aplicación vieja de su teléfono. Traté de contactar a sus amigas, el mismo grupo que había reído cruelmente en la carne asada de cumpleaños, pero su respuesta era evasiva. «No sé, don Miguel, intente preguntar a alguien más», decían, sus voces distantes al teléfono como si el drama fuera demasiado sucio para su vida educada. Su indiferencia picaba como sal en una herida. Estas eran personas que Valentina llamaba sus mejores amigas. Sin embargo, ahora no podía molestarse por ella o su esposo luchando por su vida en una cama de hospital. Me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, tal vez viviendo la gran vida en un lugar de moda de la Condesa mientras su esposo casi muere y nuestro mundo se desmoronaba pieza por pieza. Cada día hacía el viaje entre el hospital y la casa, navegando el tráfico de la Ciudad de México para cuidar a Roberto durante las horas de visita, y luego regresando a casa para velar por Miguelito, asegurándome de que tuviera sus comidas e historias de la noche. El pequeño niño, con sus grandes ojos inocentes que reflejaban los de su padre, preguntaba cada noche mientras lo arropaba: «Abuelo, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo regresa a casa?». Forzaba una sonrisa y mentía con una voz ahogada por la emoción: «Tu mamá está en un viaje de negocios, mi pequeño. Estará de vuelta pronto». Pero cada vez veía el miedo silencioso en su mirada, como si sintiera la verdad que estaba tratando desesperadamente de ocultarle. Lo abrazaba fuerte, cantando una dulce canción de cuna de mi infancia, mientras adentro una tormenta de tristeza y enojo burbujeaba, acumulándose como presión en una tetera. No podía concebir cómo Valentina podía abandonar su propia carne y sangre, dejando a toda una familia atrás como si fuéramos desechables, como una moda de la temporada pasada. El día que Roberto finalmente fue dado de alta, su doctor dándonos una lista de citas de seguimiento y ajustes de medicamentos, lo ayudé a subir al auto con el corazón pesado, su cuerpo todavía débil y pálido de la prueba, los ojos hundidos de días de fluidos intravenosos y comida de hospital.
Todo lo que quería era que descansara en la comodidad de su propia cama para encontrar un poco de paz en nuestra casa. Pero tan pronto como cruzamos el umbral, el olor familiar de nuestra sala, dándonos la bienvenida, escuchamos golpes secos y urgentes en la puerta incluso antes de que pudiéramos sentarnos. Abrí con cautela, y ahí estaba parado un hombre de mediana edad en traje gris impecable, maletín en mano, su expresión toda negocios como un ejecutivo de Santa Fe. Se presentó como el comprador de la casa, su voz firme y sin florituras. «Buenas tardes, estoy aquí para finalizar el proceso. La señora Valentina me informó que su esposo entregaría los documentos originales hoy para la transferencia de propiedad y del Chevrolet». Me quedé atónito, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago, las palabras no computando al principio. Roberto detrás de mí apoyándose pesadamente en el marco de la puerta para sostenerse, su voz temblando de confusión y enojo creciente. «¿De qué está hablando? Nunca acepté vender la casa o el auto». El hombre frunció el ceño profundamente, su irritación clara como si supusiera que estábamos jugando juegos. Abrió su maletín de un golpe y sacó un contrato de venta con un poder notarial, aventándolos sobre la mesa de entrada. «Aquí está su firma. Vea por usted mismo». Su esposa dijo que estaba enfermo, así que la escritura podría parecer extraña. Roberto arrancó el documento, sus manos temblando visiblemente mientras lo escaneaba. Me incliné sobre su hombro y mi corazón se detuvo en seco. En la sección del vendedor había una firma torpe y tambaleante como la de una persona mayor frágil, nada parecido a la escritura audaz y confiada de mi hijo. Miré a Roberto. Su rostro se había vuelto ceniciento, los ojos muy abiertos con un horror que reflejaba el mío. «Esta no es mi firma», exclamó, su voz quebrándose bajo el peso de la traición. Además, puse una mano estabilizadora sobre su hombro, tratando de calmarlo, pero adentro una llama feroz de furia se encendía, ardiendo caliente. ¿Qué había hecho Valentina esta vez? Intentamos llamarla de inmediato, pero su teléfono estaba desconectado, la línea muerta como nuestra confianza en ella. El hombre no nos creyó al principio, su voz subiendo en frustración. «¿Se están burlando de mí? Ya pagué la cuenta. El contrato está firmado y es legal». Pero cuando Roberto produjo su credencial del INE y firmó su nombre varias veces frente a él, demostrando la diferencia flagrante, el hombre quedó en silencio, su expresión cambiando de enojo a una realización desconcertada. «Si esta no es su firma, entonces me estafaron», murmuró, amenazando con llamar a la policía. Pero yo sabía que involucrar a las autoridades arrastraría a nuestra familia a una pesadilla legal pública, empañando nuestro nombre en el vecindario y potencialmente perdiendo la casa llena de décadas de recuerdos desde los primeros pasos de Roberto hasta las cenas de Navidad familiares. No podía permitir que eso sucediera. No permitiría que Miguelito perdiera el único lugar estable que conocía. Tomando una respiración profunda para estabilizar mi voz, contuve el dolor que surgía y le dije al hombre: «Déjeme encargarme de esto. Le devolveré su dinero y cubriré cualquier penalización». Me miró con sospecha, pero finalmente aceptó, dándome sus datos de contacto antes de irse. Ese mismo día fui al banco, el tráfico un borrón mientras navegaba por las avenidas, y retiré cada centavo de mis ahorros, el nido de huevos que había construido durante años de horas extra y vida frugal, destinado a mi retiro para no ser una carga para mi hijo y nieto en mis años dorados. Firmando el formulario de retiro con mano temblorosa, sentí una parte de mí romperse, no solo perdiendo el dinero sino la seguridad e independencia por las que había luchado tan duro en este país. Esa noche, después de arropar a Miguelito en su cama, con su osito de peluche, me senté con Roberto en la sala débilmente iluminada, el peso del día pesando entre nosotros como niebla. El resplandor suave de una sola lámpara iluminaba su rostro, haciéndolo parecer una década más viejo, líneas de estrés grabadas más profundamente. Se apoyó en mi hombro y lloró como no lo había hecho desde que era niño. «Papá, ¿qué hice mal? ¿Por qué me haría esto?». Su voz se quebró, cada palabra una daga para mi alma. Lo consolé lo mejor que pude, pero adentro mi tristeza se había endurecido en una determinación inquebrantable. Esto no era simplemente una disputa conyugal, era un complot calculado y cruel.
Como su padre, no podía quedarme de brazos cruzados. Me levanté, fui a mi habitación y busqué en el cajón mi vieja libreta de direcciones, amarillenta y frágil por el tiempo, llena de nombres de mis días jóvenes cuando la vida estaba llena de promesas. Mi corazón latía mientras hojeaba, aterrizando en Carmen Reyes, una antigua colega convertida en detective privada, su agencia especializada en investigaciones discretas. Recordaba a Carmen como una mujer dura y astuta que me había ayudado a través de tiempos oscuros después de que Sofía se fue. Marqué su número sin pensarlo 2 veces, y cuando su voz profunda y estable respondió, supe que había tomado la decisión correcta. Carmen, necesito tu ayuda y mi instinto me dice que es urgente. Necesito descubrir la verdad sobre mi nuera. 3 días después, Carmen me encontró en un café pintoresco y escondido en un callejón tranquilo del centro de la Ciudad de México, del tipo con sillas desparejadas y el aroma de café fresco. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa, su voz baja y firme. No fue difícil rastrearla, Miguel, ni siquiera está tratando de esconderse. Sus ojos contenían un destello de compasión, sabiendo que el contenido sería difícil de tragar. Con manos que temblaban ligeramente, lo abrí, revelando fotos nítidas que desnudaban cada detalle. Valentina sonriendo ampliamente, tomada de la mano con un joven, entrando y saliendo de un condominio de lujo elegante, en un barrio exclusivo de la ciudad, donde las torres de vidrio se elevaban como monumentos a la riqueza. Valentina estaba vestida con moda de alta gama, su cabello estilizado impecablemente, su sonrisa tan brillante como si nunca hubiera conocido las luchas de nuestra vida modesta. El hombre a su lado estaba vestido con elegancia, cabello engominado hacia atrás, usando lentes de sol de diseñador y un aura de confianza arrogante. Carmen señaló con el dedo. Ricardo Domínguez, 28 años, dice poseer la cadena de restaurantes Terraza Azul, pero su verdadero trasfondo es interesante. El nombre Ricardo me golpeó como un rayo, el mismo que Miguelito había gritado en la fiesta. La sangre se agolpó en mi cabeza, mi corazón latiendo mientras las piezas encajaban dolorosamente. Valentina no solo había engañado, estaba mostrando una doble vida. Apreté las fotos fuerte, las uñas hundiéndose en mis palmas. No podía quedarme inactivo. Tenía que confrontar esto por justicia, para salvaguardar a nuestra familia. Tomé un taxi a la dirección, el edificio de lujo brillando bajo el sol. El portero me miró con recelo, pero dije calmadamente, soy un pariente visitando a mi sobrina. Me dejó entrar al apartamento B. Mi corazón tronaba. Toqué el timbre y Valentina abrió la puerta, atónita en pijama de seda roja, copa de vino en mano. «Oh, querido suegro, ¿qué lo trae por aquí?», dijo sarcásticamente. Corté directo al grano. «¿Por qué falsificaste la firma de Roberto para vender la casa?», se rió burlonamente. «Sí, lo hice. Estoy harta de la pobreza con tu hijo inútil. Merezco algo mejor». Me arrojó papeles de divorcio. La rabia hervía dentro de mí. Levanté la mano pero ella gritó y Ricardo salió corriendo, empujándome. Entonces una pareja salió de otra habitación y ahí estaba Ernesto, el antiguo amante de mi exesposa Sofía, con su mujer. Las conexiones golpearon como una pesadilla retorcida. Ricardo era su hijo, haciendo la traición aún más enredada y siniestra. Ernesto se burló. «Siempre patético, Miguel. Nunca cambias». Ricardo se jactó con arrogancia. «Puedo darle lo que tu hijo no puede. Dinero, viajes, la vida que ella merece, no esa casita miserable en los suburbios». La humillación ardía como fuego, pero mantuve la compostura. «Esto no ha terminado», dije firmemente, mi voz cortando el aire. «Van a pagar por lo que le hicieron a mi familia». Me fui jurando justicia, cada paso alimentando mi determinación de que estos traidores enfrentarían las consecuencias. Al día siguiente, me reuní con la abogada Gabriela Torres, una mujer de 60 años con una reputación de hierro en casos de fraude familiar, recomendada por Carmen. En su oficina ordenada en la colonia Roma, extendí todas las pruebas sobre su escritorio de madera, las fotos de Valentina y Ricardo, el contrato falsificado con la firma torpe, los registros bancarios mostrando los retiros sospechosos, los testimonios de vecinos que habían visto a Valentina saliendo tarde en la noche.
Gabriela revisó cada documento meticulosamente, sus lentes de lectura bajados sobre su nariz, asintiendo ocasionalmente con aprobación profesional. «Don Miguel, tiene un caso sólido», dijo finalmente, su voz firme y segura. «Falsificación de documentos, fraude financiero, abandono de hogar. Vamos a presentar cargos criminales y civiles. Valentina enfrentará consecuencias reales». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en semanas sentí un destello de esperanza de que la justicia podría prevalecer. Firmé los poderes necesarios, autorizándola a actuar en nuestro nombre, y salí de su oficina con la cabeza en alto, sabiendo que finalmente estábamos tomando acción. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Gabriela trabajó incansablemente, presentando demandas ante los tribunales de la Ciudad de México, recopilando más evidencia, entrevistando testigos. El caso comenzó a tomar forma, construyéndose como una fortaleza inquebrantable de hechos y pruebas. Carmen continuó su investigación, descubriendo más detalles sórdidos sobre la vida doble de Valentina. Resultó que había estado desviando dinero de las cuentas compartidas con Roberto durante meses, pequeñas cantidades que él nunca notó en su lucha por mantenernos a flote, acumulándose en una cuenta secreta que usaba para financiar su estilo de vida lujoso con Ricardo. Roberto, mientras tanto, lentamente recuperaba su fuerza física en casa, pero la herida emocional era profunda. Pasaba horas sentado en el jardín, mirando al vacío, procesando la magnitud de la traición. Yo me sentaba con él frecuentemente, sin decir mucho, solo estando presente, una presencia silenciosa de apoyo paternal. Miguelito, bendito sea su corazón inocente, trataba de animar a su papá con dibujos de la escuela, pequeñas obras maestras en papel que mostraban a nuestra familia unida y feliz, la forma en que un niño desea que el mundo sea. Una tarde, mientras Roberto y yo tomábamos café en la terraza, me miró con ojos que habían envejecido décadas en semanas. «Papá, ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo fui tan ciego?» Puse mi mano sobre la suya, curtida y áspera del trabajo. «Hijo, el amor a veces nos ciega. Confiaste porque eso es lo que hace un buen hombre. La falla no es tuya, es de ella. Perdió a un hombre honorable por perseguir ilusiones vacías». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez también vi algo más. Un destello de resolución, de un hombre que estaba encontrando su camino de regreso a sí mismo. Si disfrutas estas historias de justicia familiar que restauran la fe, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Dale like para que más personas encuentren estos relatos de verdad y redención. Comenta abajo desde qué ciudad o país nos sigues. Queremos saber dónde están nuestros oyentes leales. Tu apoyo significa todo para nosotros mientras compartimos estas lecciones de vida. La fecha del juicio se acercaba como una tormenta en el horizonte. Gabriela nos preparó meticulosamente, ensayando testimonios, anticipando las tácticas de la defensa de Valentina. Ella probablemente alegará que estaba bajo estrés emocional, que Roberto no proveía adecuadamente, tratará de pintarse como víctima, explicó Gabriela durante una sesión de preparación en su oficina. Pero tenemos los hechos de nuestro lado. La falsificación es innegable, el abandono está documentado, el adulterio está fotografiado. Manténganse firmes en la verdad. El día del juicio llegó con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, como si hasta el clima estuviera del lado de la justicia. Roberto, Miguelito y yo llegamos temprano al edificio del tribunal en el centro, una estructura imponente que representaba la autoridad de la ley. Gabriela nos encontró en los escalones, impecable en su traje negro de abogada, su maletín lleno de evidencia cuidadosamente organizada. «¿Están listos?», dijo con una sonrisa de confianza. «Recuerden, digan la verdad con claridad y calma. La justicia está de nuestro lado». Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era formal y solemne. El juez, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y una expresión severa pero justa, presidía desde su estrado elevado. Valentina llegó con su abogado, un hombre joven y ambicioso que claramente había sido bien pagado, probablemente por Ricardo. La vi por primera vez en semanas, y me sorprendió cuán diferente se veía, vestida conservadoramente para el juicio, sin el maquillaje excesivo, tratando de proyectar una imagen de respetabilidad que sabía era completamente falsa. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura.
El abogado de Valentina pintó un cuadro de una mujer atrapada en un matrimonio sin futuro, un esposo que no podía proveer, obligada a tomar decisiones desesperadas. Era repugnante escucharlo torcer la verdad de esa manera, pero Gabriela nos había advertido que esto sucedería. Luego fue el turno de Gabriela, y habló con una claridad y poder que llenó la sala. Este caso es sobre fraude, traición y el abandono cruel de responsabilidades familiares. La evidencia mostrará que la señora Valentina Hernández cometió actos criminales deliberados contra su esposo y familia. El proceso de presentación de evidencia fue meticuloso y devastador para la defensa de Valentina. Gabriela presentó el contrato falsificado, llamando a un experto en grafología que testificó que la firma era claramente una falsificación torpe, mostrando características inconsistentes con la escritura natural de Roberto. Presentó los registros bancarios, mostrando los retiros no autorizados. Presentó las fotografías de Valentina con Ricardo, entrando y saliendo del condominio de lujo, las fechas y horas claramente documentadas. Presentó el testimonio de la maestra de Miguelito sobre el incidente del abandono bajo la lluvia. Cuando le tocó a Roberto testificar, subió al estrado con dignidad tranquila. Gabriela lo guió a través de su testimonio con preguntas precisas. Describió los años de su matrimonio, cómo había trabajado incansablemente durante la pandemia, cómo había tratado de complacer a Valentina, cómo descubrió la falsificación cuando estaba apenas recuperándose en el hospital. Su voz se quebró solo una vez, cuando describió ver a Valentina humillarlo frente a todos en su cumpleaños, pero se recuperó rápidamente, manteniendo su compostura. El abogado de Valentina intentó atacarlo en el contrainterrogatorio, insinuando que él había sido negligente, que no había provisto adecuadamente, pero Roberto respondió cada pregunta con honestidad directa que solo fortalecía nuestro caso. Luego llegó mi turno de testificar. Subí al estrado, mi corazón latiendo pero mi mente clara. Gabriela me preguntó sobre criar a Roberto solo, sobre sus luchas con la epilepsia, sobre cómo había vaciado mis ahorros de toda la vida para prevenir la pérdida de nuestra casa. Hablé directamente al juez, mirándolo a los ojos. Trabajé 2 empleos durante 30 años para darle a mi hijo una vida digna. Vi a esa mujer entrar a nuestra familia y lentamente destruirla desde adentro. Ella no solo lo traicionó a él, nos traicionó a todos, incluyendo a su propio hijo pequeño. El momento más poderoso llegó cuando Miguelito fue llamado a testificar. El juez, reconociendo su corta edad, fue gentil, permitiéndole sentarse en una silla especial y hablar en sus propias palabras. Gabriela le preguntó simplemente: «Miguelito, ¿puedes decirnos qué viste detrás del garaje?» El niño, con su voz clara e inocente que resonó en la sala silenciosa, dijo: «Vi a mamá besando al tío Ricardo. Pensé que papá estaría triste si lo sabía, pero mamá fue mala con papá en la fiesta. Entonces le dije a todos, no había guión, no había coaching, solo la verdad pura de un niño». Vi lágrimas en los ojos del juez. El abogado de Valentina intentó desacreditar el testimonio del niño, sugiriendo que estaba confundido o había sido influenciado, pero el juez lo detuvo bruscamente. «Consejero, el niño ha hablado con claridad. No voy a permitir que intimide a un menor en mi sala». Fue un momento decisivo y podía sentir el cambio en la atmósfera de la corte. Cuando finalmente le tocó a Valentina testificar, subió al estrado con una actuación cuidadosamente ensayada. Vestida modestamente, con maquillaje mínimo, jugando el papel de esposa maltratada, su abogado la guió a través de preguntas preparadas. «Señora Hernández, ¿puede describir su vida matrimonial?» Ella suspiró dramáticamente, secando lágrimas que parecían aparecer a conveniencia. «Viví en pobreza constante. Roberto no podía mantener un trabajo estable por su condición. Yo trataba de ayudar, pero él se volvió controlador, celoso. Me sentía atrapada en una vida sin futuro». Era repugnante escuchar esas mentiras. Gabriela nos había advertido que esto sucedería, que Valentina intentaría reescribir la historia, pero teníamos algo que ella no tenía, la verdad documentada. Cuando Gabriela se levantó para el contrainterrogatorio, su postura era de un depredador acercándose a su presa. «Señora Hernández, hablemos de la pobreza que describe. ¿Es cierto que su esposo le compró un bolso de diseñador de 15,000 pesos apenas semanas antes de que usted falsificara su firma?» Valentina tartamudeó.
Bueno, sí, pero Gabriela la interrumpió. Y es cierto que durante el tiempo que afirma estar atrapada en pobreza, usted frecuentaba restaurantes de lujo con el señor Ricardo Domínguez, según estos recibos de tarjetas de crédito. Presentó los documentos ante el tribunal. Valentina palideció visiblemente. Eso era para networking de negocios. Gabriela sonrió fríamente. Networking de negocios. Tenemos fotos de usted besándolo, entrando a su condominio a diferentes horas. Eso también es networking. La sala quedó en silencio absoluto. Valentina no tenía respuesta. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo rechazó. Gabriela continuó implacablemente. Y respecto a la firma falsificada en el contrato de venta, ¿puede explicar cómo su esposo, quien según usted estaba consciente y de acuerdo, firmó con una escritura completamente diferente a la que usó en su credencial del INE ese mismo día? Valentina miró a su abogado desesperadamente. Yo no sé de qué está hablando. Roberto estaba de acuerdo con la venta. Gabriela se acercó al estrado, su voz cortando como navaja. Entonces, ¿por qué el experto en grafología ha confirmado que esta firma es una falsificación? ¿Por qué hay una diferencia de 73 puntos característicos entre esta firma y la auténtica de Roberto? Valentina comenzó a desmoronarse visiblemente. Las lágrimas ahora eran reales, no de remordimiento sino de pánico al verse atrapada en sus propias mentiras. Tal vez me equivoqué. Estaba bajo mucho estrés. Gabriela no mostró misericordia. Se equivocó al falsificar un documento legal, se equivocó al intentar robarle la casa a su esposo enfermo, se equivocó al abandonar a su hijo de 6 años bajo la lluvia mientras estaba con su amante. Cada pregunta era un martillazo y Valentina se encogía con cada una. El siguiente testigo que Gabriela llamó fue demoledor para la defensa. Carmen Reyes subió al estrado como detective privada licenciada, presentando su informe completo. Describió en detalle la vigilancia de Valentina, las múltiples visitas al condominio de Ricardo, los patrones de gasto inconsistentes con alguien en dificultades financieras. Encontré recibos de spas de lujo, boutiques en Polanco, restaurantes de 5 estrellas, todo pagado durante el periodo en que la señora Hernández afirmaba estar sufriendo pobreza extrema. Carmen también reveló algo que ni siquiera yo sabía. Mi investigación descubrió que la señora Hernández había abierto una cuenta bancaria secreta hace 8 meses, desviando cantidades pequeñas pero consistentes de las cuentas compartidas con su esposo. El total acumulado era de 120,000 pesos. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Roberto a mi lado estaba pálido de shock. 120,000 pesos, robados silenciosamente durante meses. Gabriela dejó que la información se asentara antes de continuar. Luego llamó a otro testigo sorpresa, el gerente del banco donde Valentina había abierto la cuenta secreta. El hombre, nervioso pero honesto, confirmó la cuenta, las transacciones, todo documentado y legal desde el punto de vista bancario, pero claramente fraudulento en el contexto matrimonial. Pero Gabriela guardaba su golpe más devastador para el final. Llamó al estrado a un investigador financiero que había estado excavando en los negocios de Ricardo Domínguez. El hombre, un contador forense con 30 años de experiencia, presentó hallazgos explosivos. La supuesta cadena de restaurantes Terraza Azul del señor Domínguez es en gran parte ficticia. Tiene un restaurante real, sí, pero los otros 4 en su cadena solo existen en papel, son empresas fantasma usadas para lavar dinero de fuentes cuestionables. El investigador continuó, explicando cómo Ricardo había estado usando estas empresas fantasma para ocultar ingresos de actividades ilegales, evadiendo impuestos por millones de pesos. Además, agregó el investigador, encontré vínculos financieros entre Ricardo Domínguez y Ernesto Morales, el padre de Ricardo. Juntos han estado operando un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero durante al menos 5 años. La conexión con Ernesto, el antiguo amante de Sofía, mi ex esposa, quedó expuesta ante todos. El círculo vicioso de traición se cerraba de maneras que nunca había imaginado. No solo Valentina había traicionado a Roberto, sino que lo había hecho en complicidad con la familia de la persona que había destruido mi propio matrimonio décadas atrás. El juez ordenó un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Durante ese tiempo,
Vi a Valentina y su abogado en una discusión acalorada en el pasillo. Ella lloraba ahora sin control, la máscara de compostura completamente caída. Su abogado se veía derrotado, sabiendo que no había defensa posible contra la montaña de evidencia que Gabriela había presentado. Ricardo, quien había estado sentado en la galería, intentó escabullirse discretamente, pero los oficiales de justicia, alertados por el testimonio sobre sus actividades ilegales, lo detuvieron en la puerta. Lo vi ser escoltado a una sala separada, probablemente para ser interrogado por las autoridades fiscales. Cuando la corte se reanudó, el juez habló con una voz que llenó la sala de autoridad. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso. Los hechos son claros e indiscutibles. Hizo una pausa mirando directamente a Valentina. Señora Hernández, usted ha cometido fraude documentario al falsificar la firma de su esposo, ha cometido robo al desviar fondos familiares a una cuenta secreta y ha demostrado abandono grave de sus responsabilidades como madre y esposa. Su voz se volvió más severa. La evidencia de adulterio, combinada con sus acciones fraudulentas, representa una violación total de la confianza matrimonial y familiar. El juez continuó, su tono ahora dirigido a todo el tribunal. En casos como este, donde veo manipulación calculada, engaño deliberado y un desprecio absoluto por el bienestar de un niño inocente, mi deber es aplicar la ley con firmeza. Volteo hacia Valentina. Por la presente, declaro culpable a Valentina Hernández de fraude documentario, apropiación indebida de fondos familiares y abandono de hogar. La sentencio a 2 años de prisión, suspendidos condicionalmente bajo libertad vigilada de 5 años, durante los cuales deberá restituir la totalidad de los fondos desviados más daños y perjuicios. Además, el juez continuó, se le retira la custodia del menor Miguelito Hernández, otorgándose custodia completa al padre, Roberto Hernández, con prohibición de contacto entre madre e hijo, hasta que un terapeuta familiar licenciado determine que es seguro y beneficioso para el menor. También ordeno una orden de restricción contra la señora Hernández, prohibiéndole acercarse a menos de 200 metros de la residencia familiar o lugar de trabajo del señor Roberto Hernández. Miré a Roberto, y por primera vez en meses vi algo parecido al alivio en sus ojos. No era alegría. ¿Cómo podría serlo cuando su matrimonio había terminado de manera tan horrible? Pero era el cierre, la validación de que no había estado loco, de que la injusticia que había sufrido era real, y ahora estaba siendo reconocida públicamente. Miguelito, sentado entre nosotros, apretó la mano de su padre, sin entender completamente todo, pero sintiendo que algo importante había sucedido. El juez no había terminado. Respecto al señor Ricardo Domínguez, ordeno que este expediente sea remitido inmediatamente a la Procuraduría Fiscal Federal para investigación de los cargos de evasión fiscal y lavado de dinero presentados hoy. También se emite una orden de congelamiento de activos pendiente de investigación. Vi a Ricardo en la sala lateral a través de la ventana de vidrio, su rostro descompuesto al escuchar las palabras del juez. Su mundo de lujo construido sobre mentiras y crimen estaba colapsando. Y finalmente, dijo el juez, su voz cargada de desprecio, quiero que conste en el acta que este tribunal condena en los términos más severos el comportamiento de todos los adultos involucrados en esta red de engaño. Un niño pequeño ha sido traumatizado, un hombre trabajador ha sido traicionado y despojado, y un padre anciano ha tenido que sacrificar los ahorros de toda su vida para proteger a su familia. Esta no es solo una falla legal, es una falla moral. Golpeó su mazo con firmeza. Se levanta la sesión. La sala estalló en actividad. Los periodistas que habían estado siguiendo el caso corrieron a presentar sus historias. Valentina fue escoltada fuera, su rostro oculto detrás de sus manos, flashazos de cámaras capturando su caída. Su abogado, derrotado, recogió sus papeles en silencio. Ricardo fue llevado por oficiales para interrogatorio formal, sus días de vida lujosa claramente terminados, y nosotros, nuestra pequeña familia rota pero no destruida, nos quedamos de pie en medio del caos, abrazándonos. Gabriela se acercó con una sonrisa profesional pero cálida. Don Miguel, Roberto, obtuvimos todo lo que buscábamos y más. La justicia ha prevalecido.
Le agradecí profundamente, sabiendo que sin su experiencia y dedicación, esto podría haber resultado muy diferente. Salimos del tribunal hacia la luz del sol de la tarde de la Ciudad de México. El aire se sentía más limpio de alguna manera, como si una tormenta hubiera pasado dejando todo renovado. En los días siguientes, las noticias del caso se propagaron. Los medios locales cubrieron la historia, especialmente el ángulo de Ricardo y su red criminal. Resultó que la investigación fiscal lo descubrió más profundo de lo esperado. No solo estaba evadiendo impuestos, sino que estaba involucrado en un esquema de inversión fraudulenta que había estafado a docenas de pequeños inversionistas. Cuando todo salió a la luz, su único restaurante real fue embargado, sus cuentas bancarias congeladas y enfrentaba cargos criminales serios que probablemente resultarían en años de prisión. Ernesto y su familia, al verse expuestos como cómplices en algunos de los negocios turbios de Ricardo, huyeron discretamente de la ciudad. Según Carmen, quien mantuvo un ojo en ellos, se mudaron a Tijuana, tratando de escapar del escándalo que ahora manchaba su nombre. La ironía no se me escapó. Ernesto, quien había destruido mi matrimonio décadas atrás tomando a Sofía, ahora huía en vergüenza, su propia familia desintegrada por las mismas fuerzas de engaño y avaricia. Valentina, bajo los términos de su libertad condicional, tuvo que conseguir empleo legítimo para comenzar a pagar la restitución. Según me informaron, estaba trabajando en un call center, un descenso dramático de su vida anterior de lujo fingido, sin Ricardo para financiar su estilo de vida, sin acceso a la casa o al dinero familiar, enfrentaba la realidad que había estado evitando, las consecuencias de sus propias decisiones. Para nosotros, la vida después del juicio fue como despertar de una pesadilla larga y oscura. Roberto comenzó el proceso lento de sanación, no solo física sino emocionalmente. Los primeros días fueron difíciles. Lo encontraba a menudo sentado en el jardín al amanecer, una taza de café en manos, mirando el horizonte como si buscara respuestas en el cielo que se iluminaba sobre la Ciudad de México. No lo presionaba para hablar, solo me sentaba a su lado en silencio solidario, dejándole saber que no estaba solo en este viaje de recuperación. Miguelito, con la resiliencia increíble que tienen los niños, se adaptaba sorprendentemente bien. Al principio preguntaba por su madre, pero la terapeuta familiar que el juez había ordenado nos ayudó a navegar esas conversaciones difíciles con honestidad apropiada para su edad. A veces los adultos cometen errores grandes, le explicaba yo mientras lo arropaba por las noches. Tu mamá tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, incluyéndote a ti, pero tu papá y yo siempre estaremos aquí, siempre te amaremos y siempre te protegeremos. Él me abrazaba fuerte, su pequeño cuerpo acurrucándose contra mi pecho, y yo sentía el peso sagrado de esa promesa. La comunidad de nuestro vecindario nos sorprendió gratamente. Cuando se corrió la voz sobre lo que había sucedido, muchos vecinos que antes solo nos saludaban cortésmente comenzaron a acercarse con apoyo tangible. Doña Esperanza, la señora mayor de la casa de la esquina, traía tamales caseros cada fin de semana. Para que no tengan que cocinar tanto, decía con una sonrisa cálida. Don Carlos, el mecánico del taller local, se ofreció a revisar nuestro Chevrolet gratis. La familia se cuida entre sí, insistía cuando Roberto intentaba pagarle. Estos gestos pequeños pero significativos nos recordaban que no estábamos solos, que éramos parte de un tejido social más grande que se fortalecía en tiempos de crisis. Un día, aproximadamente un mes después del juicio, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Fernando Sánchez, un antiguo cliente de su agencia de viajes que había quedado impresionado con el profesionalismo de Roberto antes de que la pandemia cerrara todo. Fernando ahora dirigía una empresa de consultoría en marketing digital y estaba buscando expandir su equipo. Roberto, he seguido tu caso en las noticias, dijo Fernando durante su reunión en un café del centro. Sé lo que has pasado. Y honestamente el tipo de integridad y perseverancia que mostraste es exactamente lo que busco en un socio de negocios, no solo un empleado. Roberto llegó a casa esa tarde con un brillo en los ojos que no había visto en más de un año. Papá, Fernando quiere que me una a su empresa, no como empleado sino como socio minoritario.
Dice que mi experiencia en turismo y servicio al cliente sería invaluable para expandir sus servicios a la industria hotelera y de viajes. La emoción en su voz era contagiosa. Por primera vez desde la pesadilla con Valentina, mi hijo estaba mirando hacia el futuro con esperanza genuina en lugar de solo sobrevivir el presente. La propuesta de Fernando era generosa y realista. Roberto comenzaría con un salario estable mientras aprendía el negocio de marketing digital, y después de un año, si las cosas iban bien, recibiría un 20% de participación en la empresa. No era una fortuna instantánea, pero era una oportunidad real de reconstruir su carrera con dignidad y potencial de crecimiento. Roberto aceptó sin dudarlo. Esa noche celebramos modestamente en casa, con pozole que preparé especialmente y agua de horchata fresca. Miguelito, sintiendo la energía positiva, sonreía más ampliamente que en meses, haciendo bromas tontas que nos hacían reír a todos hasta que nos dolía el estómago. Roberto se sumergió en su nuevo trabajo con la intensidad de un hombre que había encontrado un propósito renovado. Llegaba a casa por las noches cansado pero con una satisfacción visible en su rostro, contándonos sobre los proyectos en los que trabajaba, las estrategias que estaba desarrollando, los clientes que estaba ayudando. Fernando resultó ser no solo un buen socio de negocios, sino también un verdadero amigo, invitando a Roberto a eventos de networking, presentándolo a contactos importantes, tratándolo como un igual valioso en lugar de simplemente alguien a quien le estaba haciendo un favor. Con ingresos estables nuevamente, Roberto insistió en comenzar a reembolsarme el dinero que había gastado salvando la casa. «Papá, no puedo aceptar que hayas perdido todos tus ahorros por mis problemas», decía cada vez que el tema surgía. Pero yo me negaba firmemente. «Hijo, ese dinero cumplió exactamente el propósito para el que estaba destinado, proteger a mi familia. No fue una pérdida, fue una inversión en lo que más importa». Además, agregaba con una sonrisa, ¿para qué necesito ahorros de retiro cuando ya estoy viviendo mi mejor vida cuidando a mi nieto y viendo a mi hijo triunfar? Pero Roberto, terco como su padre, encontró una manera. Comenzó a depositar cantidades modestas en una cuenta de ahorro a mi nombre cada mes. «Es para tu futuro, papá», insistía, «o para emergencias médicas, o para ese viaje que siempre quisiste hacer a Oaxaca para ver las ruinas. Lo que sea, pero lo voy a hacer». Vi en ese gesto no solo su agradecimiento, sino su propia sanación, su necesidad de restaurar un sentido de orden y reciprocidad en su vida. Los meses pasaron y con ellos vino una transformación notable en Roberto. El hombre quebrantado que había salido del hospital estaba siendo reemplazado por alguien más fuerte, más sabio, templado por el fuego de la adversidad. Empezó a cuidarse mejor, yendo a caminar por las mañanas, preparando comidas saludables, tomando sus medicamentos religiosamente. Las crisis epilépticas, que habían sido más frecuentes durante el periodo de estrés extremo con Valentina, comenzaron a espaciarse nuevamente bajo el régimen disciplinado que estableció. Una tarde de sábado, mientras Miguelito jugaba fútbol con otros niños del vecindario en el parque cercano, Roberto y yo nos sentamos en una banca bajo un árbol de jacarandas, sus flores moradas cayendo ocasionalmente como confeti natural. «Papá», comenzó Roberto con una voz reflexiva, «he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó». Esperé en silencio, dejándolo procesar sus pensamientos a su propio ritmo. Estuve enojado durante mucho tiempo, enojado con Valentina, enojado conmigo mismo por no ver las señales, enojado con la vida por darme epilepsia y hacer todo más difícil. Se detuvo, observando a Miguelito reír mientras perseguía el balón. Pero algo cambió después del juicio. No es que la perdoné exactamente, no sé si alguna vez podré hacer eso completamente, pero me di cuenta de que aferrarme a ese enojo solo me estaba lastimando a mí mismo y por extensión a Miguelito y a ti. Así que decidí dejarlo ir, no por ella sino por nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, que había sido tan maltratado y traicionado, estaba eligiendo la paz sobre el resentimiento. Esa era una forma de fortaleza que ninguna adversidad podría quebrantar. «Estoy orgulloso de ti, hijo», le dije, mi mano en su hombro. «Lo que has logrado no es solo sobrevivir, sino convertir tu dolor en crecimiento. Ese es el verdadero carácter de un hombre». Él sonrió
esa sonrisa genuina que había estado ausente por tanto tiempo. Lo aprendí de ti, papá. Tú nunca te diste por vencido cuando mamá se fue, cuando todos dijeron que no podrías criarte solo. Me enseñaste que la adversidad no define quiénes somos, sino cómo respondemos a ella. Si estas historias de resistencia y transformación familiar te inspiran, recuerda suscribirte a los consejos del abuelo. Dale like para que este mensaje de esperanza llegue a más familias que puedan estar pasando por sus propias tormentas. Comenta desde qué parte de México o del mundo nos sigues. Creamos una comunidad de apoyo que trasciende fronteras. Tu participación fortalece a todos. A medida que pasaban las estaciones, nuestra pequeña familia encontró su nuevo ritmo, su nueva normalidad. Las mañanas eran especialmente preciosas. Yo preparaba el desayuno mientras Roberto se alistaba para el trabajo y Miguelito para la escuela. La cocina se llenaba del aroma de café recién hecho, tortillas calientes y frijoles refritos. Desayunábamos juntos en la mesa que había sido testigo de tantos argumentos y lágrimas, pero que ahora resonaba con conversaciones alegres y planes para el día. Roberto se había vuelto más presente como padre, compensando quizás el tiempo que había estado consumido por los problemas matrimoniales. Los fines de semana eran dedicados completamente a Miguelito. Iban al parque de Chapultepec, al Museo de Historia Natural, a partidos de fútbol local. Roberto le enseñaba a andar en bicicleta en las calles tranquilas del vecindario, corriendo junto a él con una mano protectora en el asiento, hasta que el niño encontraba su equilibrio y pedaleaba solo, su risa de pura alegría llenando el aire. Un domingo memorable, Roberto llegó a casa con una noticia emocionante. Papá, Fernando y yo acabamos de cerrar un contrato importante con una cadena hotelera en Playa del Carmen. Van a renovar completamente su estrategia de marketing digital, y yo voy a liderar el proyecto. El orgullo en su voz era palpable. Esto significa que mi participación en la empresa se va a solidificar antes de lo esperado. Fernando quiere formalizar mi sociedad al 20% el próximo mes. Era increíble ver cómo la vida había dado un giro completo. Hace solo un año, Roberto estaba al borde de perderlo todo, su salud quebrantada, su dignidad pisoteada, su futuro incierto. Ahora estaba prosperando profesionalmente, sanando emocionalmente y siendo el padre que Miguelito necesitaba y merecía. La vida tiene una manera extraña de equilibrarse, le dije esa noche. Pasamos por el fuego, pero salimos como acero templado, más fuertes que antes. La casa misma parecía reflejar nuestra transformación. Roberto y yo pasamos varios fines de semana renovándola, pintando las paredes con colores frescos y luminosos, reparando cosas que habían sido ignoradas durante los tiempos difíciles, plantando flores nuevas en el jardín. Cada mejora era simbólica, marcando el cierre de un capítulo oscuro y la apertura de uno nuevo lleno de posibilidad. Miguelito ayudaba con entusiasmo infantil, manchándose de pintura pero riendo mientras lo hacía, creando memorias que reemplazaban las dolorosas. Una tarde, mientras trabajábamos en el jardín, llegó una carta certificada. Era de la oficina del juez, informándonos que Valentina había solicitado formalmente una sesión de terapia supervisada con Miguelito, como permitía su sentencia bajo ciertas condiciones. Roberto leyó la carta con expresión seria. Luego se arrodilló frente a Miguelito. «Hijo, tu mamá quiere verte, pero solo si tú quieres y solo con un terapeuta presente. No tienes que decidir ahora y sea lo que decidas está bien. ¿Qué quieres hacer?». Miguelito pensó por un largo momento, su carita seria más allá de sus años. «No sé, papá. Estoy feliz ahora, tengo que verla». Roberto lo abrazó. «No, no tienes que hacer nada que no quieras. Tal vez algún día, cuando estés listo, pero no hay prisa. Tu felicidad y seguridad son lo más importante». El niño asintió, aliviado, y volvió a jugar con su balón. Roberto dobló la carta y la guardó. «Algún día», me dijo en voz baja, «cuando sea verdaderamente el momento correcto, no cuando ella lo demanda o cuando el sistema lo sugiere. Hubo un momento particular que cristalizó para mí cuán lejos habíamos llegado. Era el cumpleaños de Roberto, el primero desde el desastre del año anterior. Decidimos celebrarlo en casa, solo nosotros tres, sin la presión de impresionar a nadie o cumplir expectativas externas.
Preparé su comida favorita, mole poblano que había estado cocinando lentamente durante horas, el aroma especiado llenando cada rincón de la casa. Miguelito, con mi ayuda secreta, había hecho un pastel de chocolate desde cero, desigual y imperfecto, pero hecho con amor puro. Cuando Roberto llegó a casa del trabajo esa tarde y vio la mesa decorada modestamente con papel picado que Miguelito había recortado en la escuela, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto», dijo con voz quebrada de emoción, «esto es lo que realmente importa, no las fiestas elaboradas o los regalos caros. Esto ustedes dos, nuestra familia». Nos abrazamos los tres, un círculo inquebrantable de amor y lealtad que había sobrevivido la tormenta más feroz. Esa noche, después de que Miguelito se durmiera con su estómago lleno de pastel, Roberto y yo nos quedamos despiertos hablando en la sala. «Papá, tengo algo que decirte», comenzó con una seriedad suave. «He estado viendo a una terapeuta, alguien recomendado por la terapeuta familiar de Miguelito. Al principio era escéptico, pensé que no necesitaba ayuda, que podía manejarlo solo, pero me ha ayudado a procesar todo, no solo lo de Valentina, sino también mi epilepsia, cómo me sentí toda mi vida siendo el niño enfermo, la presión de probarte que valía la pena todo tu sacrificio. Me di cuenta de que nunca habíamos hablado realmente sobre esa carga que había llevado. Roberto, nunca, ni por un segundo, dudé que valieras cada sacrificio. Eres mi mayor orgullo, no por lo que lograste, sino por quién eres, un hombre bueno en un mundo que no siempre recompensa la bondad». Él asintió, limpiándose los ojos. «Lo sé ahora, pero el niño dentro de mí necesitaba escucharlo, necesitaba creerlo realmente. La terapia me está ayudando a reconciliarme con mi pasado para poder construir un futuro mejor. 2 años han pasado desde aquel día terrible en la carne asada familiar. 2 años que han transformado nuestras vidas de maneras que nunca hubiera imaginado posible cuando estaba arrodillado junto a Roberto en ese jardín, sosteniéndolo mientras convulsionaba, mi mundo desmoronándose alrededor. Pero aquí estamos, no solo sobreviviendo, sino prosperando de formas que honran cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de duda superado. Roberto ahora es socio pleno al 30% en la empresa de Fernando, que ha crecido exponencialmente gracias en gran parte a sus esfuerzos. La división de marketing turístico que estableció genera más de la mitad de los ingresos de la compañía. Tiene su propia oficina con vista al Paseo de la Reforma, un equipo de 5 personas trabajando bajo su liderazgo y el respeto de toda la industria. Lo más importante, tiene paz. Esa paz interna que solo viene cuando un hombre ha caminado por el fuego y emergido sabiendo exactamente quién es y qué vale. Miguelito, ahora de 8 años, es un niño diferente del pequeño traumatizado que gritó esa verdad devastadora en la fiesta. Está en el equipo de fútbol de su escuela, trae a casa calificaciones excelentes y tiene ese brillo en los ojos que solo tienen los niños que se sienten seguros y amados. La terapeuta nos dio el alta hace 6 meses, declarando que había procesado completamente el trauma y estaba prosperando. «Es un testimonio de la estabilidad y amor que ustedes le han proporcionado», nos dijo durante la última sesión. «Este niño va a estar bien». Hace 3 meses, durante una reunión de networking en Polanco, Roberto conoció a Sofía Mendoza, una arquitecta talentosa y viuda con una hija de 7 años. No fue amor a primera vista del tipo de las telenovelas, sino algo más profundo y real, reconocimiento mutuo entre 2 personas que han sufrido, sanado y están listos para intentar nuevamente con sabiduría ganada a través del dolor. Me la presentó hace unas semanas durante una cena casual en casa. Sofía es genuina, con risa fácil y ojos amables que realmente ven a Roberto, no solo lo que puede ofrecerle materialmente, sino quién es como persona. Lo observo con ella, cómo interactúan, y veo algo completamente diferente a lo que tuvo con Valentina. No hay performance, no hay un Roberto tratando desesperadamente de complacer mientras camina sobre cáscaras de huevo. En cambio, hay conversación real, risas compartidas, respeto mutuo. Ella sabe sobre su epilepsia y no pestañea. «Mi hermano tenía diabetes tipo 1, dijo simplemente cuando él se lo mencionó nerviosamente. Las condiciones de salud son parte de la vida, no definen a la persona. Supe en ese momento que ella era diferente,
que tal vez, solo tal vez, mi hijo había encontrado a alguien que realmente lo merecía. Miguelito y la hija de Sofía, Daniela, se han hecho buenos amigos. Los veo jugar juntos en el jardín cuando ella viene a visitarnos, y hay algo hermosamente inocente en su camaradería. No estoy apresurando nada, ni Roberto ni Sofía tampoco. Todos hemos aprendido que las cosas buenas no pueden ser forzadas, que el amor real se construye con tiempo, paciencia y acciones consistentes, no declaraciones grandiosas o gestos vacíos. En cuanto a Valentina, la vemos ocasionalmente de lejos cuando viene a sus sesiones de terapia supervisadas con Miguelito, que finalmente aceptó hacer cada 2 meses después de un año de negarse. Las sesiones son breves, formales, supervisadas por un profesional. Miguelito sale de ellas sin angustia aparente, habiendo establecido límites saludables con ayuda de su terapeuta. Ella es mi mamá biológica, me explicó con una madurez sorprendente para su edad, pero ustedes son mi familia real. No hay amargura en su voz, solo una aceptación serena de la realidad. He oído a través de conocidos mutuos que Valentina eventualmente dejó el call center y ahora trabaja como gerente en una tienda departamental, un trabajo honesto que le permite cumplir con sus obligaciones de restitución. No sé si ha cambiado realmente o simplemente aprendió a jugar un papel diferente. Honestamente, ya no importa. Ella es parte del pasado, una lección aprendida, una cicatriz sanada que ya no duele cuando la tocas. Ricardo cumplió 3 años de prisión por evasión fiscal y fraude. Salió hace 6 meses, según leí en una nota pequeña en el periódico local, y se mudó a Monterrey para comenzar de nuevo lejos del escándalo. Ernesto y su familia nunca regresaron de Tijuana, su nombre ahora asociado permanentemente con el escándalo de lavado de dinero. A veces pienso en la ironía de todo, cómo las mismas fuerzas que destruyeron mi matrimonio décadas atrás eventualmente se autodestruyeron, cómo la traición eventualmente traiciona al traidor. Yo, a mis 70 años ahora, me encuentro en el lugar más inesperado, genuinamente feliz. Mis días están llenos de propósito simple pero profundo. Llevo a Miguelito a la escuela cada mañana, pasamos por la panadería local para un pan dulce que compartimos en el camino. Paso las mañanas cuidando el jardín, que ahora florece con rosas, bugambilias y hierbas aromáticas que uso para cocinar. Las tardes las paso con otros abuelos del vecindario, jugando dominó en el parque, intercambiando historias, riendo de los absurdos de la vida. Roberto insistió en remodelar mi habitación el año pasado, agregando un baño privado y un pequeño estudio donde ahora escribo. Sí, he comenzado a escribir mis memorias, no para publicación sino para Miguelito, para que algún día cuando yo ya no esté, pueda leer sobre su abuelo, sobre su padre, sobre la fuerza que corre en sus venas de generaciones de hombres que se negaron a ser quebrantados por la adversidad. Una noche reciente, los 3, Roberto, Miguelito y yo, estábamos sentados en la terraza bajo las mismas luces de papel picado que habían iluminado aquella terrible fiesta hace 2 años. Pero ahora esas luces brillaban sobre una escena completamente diferente. Roberto asaba carne mientras Miguelito y yo preparábamos la salsa. La conversación fluía fácil, llena de bromas internas y planes para el futuro. «Abuelo», dijo Miguelito de repente, «¿alguna vez estás triste por todo lo que pasó?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero Roberto y yo intercambiamos una mirada que contenía años de conversaciones. A veces admití honestamente, pero no por las razones que podrías pensar. No estoy triste por lo que perdimos, sino por el tiempo que desperdicié preocupándome por cosas que no importaban. ¿Sabes qué descubrí, mijito? Que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o casas grandes o impresionar a gente que no te ama realmente. Señalé alrededor del jardín modesto, a Roberto en la parrilla, a la mesa simple pero acogedora. Esta es la verdadera riqueza, familia que se ama, comida compartida, risas honestas, saber que no importa qué tormenta venga, enfrentaremos juntos. Eso es lo que tu bisabuelo trató de enseñarme, lo que yo traté de enseñar a tu papá, y lo que esperamos que tú lleves contigo toda tu vida. Roberto se acercó, poniendo una mano en mi hombro y otra en la cabeza de Miguelito. El abuelo tiene razón, hijo. Las peores cosas que nos pasaron terminaron enseñándonos las lecciones más valiosas.
Aprendimos quiénes somos realmente, qué es importante y que podemos sobrevivir cualquier cosa mientras nos tengamos el uno al otro. Miguelito asintió solemnemente, procesando estas palabras con esa sabiduría antigua que a veces veo en sus ojos jóvenes. Si has seguido esta historia desde el principio, si has sentido cada emoción con nosotros, por favor suscríbete a los consejos del abuelo. Este canal existe para recordarte que no estás solo en tus luchas, que la justicia eventualmente prevalece y que la fuerza familiar puede superar cualquier traición. Dale like si esta historia tocó tu corazón y comenta abajo contándonos tu propia historia de superación. Creamos una comunidad donde los hombres y mujeres de honor se apoyan mutuamente. Tu historia podría inspirar a alguien que está pasando por su momento más oscuro ahora mismo. Hace unas semanas, durante una reunión de negocios, uno de los nuevos clientes de Roberto le preguntó cuál era el secreto de su éxito, cómo había construido tanto en tan poco tiempo. Roberto sonrió y respondió algo que me hizo llorar de orgullo cuando me lo contó esa noche. No hay secreto. Toqué fondo, perdí casi todo, pero tenía algo que no se puede quitar, un padre que nunca se rindió conmigo, lecciones de integridad grabadas en mi alma y la determinación de que mi hijo nunca vería a su padre quedarse vencido. El éxito no es evitar las caídas, es levantarse cada vez con más fuerza. Ahora, cuando veo hacia atrás a aquel momento terrible en el jardín, cuando Valentina pronunció esas palabras crueles y Roberto se desplomó en convulsiones, cuando todo parecía perdido, entiendo que ese fue nuestro punto de quiebre, pero también nuestro punto de transformación. A veces la vida tiene que destruir completamente lo que es falso para que podamos reconstruir algo verdadero. La casa que casi perdimos ahora está completamente pagada. Roberto se encargó de eso. El jardín donde cayó ahora es donde Miguelito juega libre y feliz. La mesa donde Valentina servía críticas amargas ahora alberga comidas llenas de risa. Hemos tomado cada lugar de dolor y lo hemos redimido con amor, paciencia y trabajo duro. Mi consejo para ustedes, especialmente para los hombres mayores que me siguen, que han vivido vidas de sacrificio, que han visto a sus hijos luchar, que se preguntan si sus esfuerzos valieron la pena, sí valió la pena. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida saltada para que ellos pudieran comer, cada sueño pospuesto para que ellos pudieran tener oportunidades. Valió la pena no porque siempre resulte perfectamente, sino porque estás construyendo un legado de fuerza, honor y amor que trasciende generaciones. Y para aquellos que están en medio de su propia tormenta ahora, siendo traicionados, sintiendo que todo se derrumba, quiero que sepan esto: el dolor que sienten ahora es real y válido. Pero no es permanente. La justicia puede tardar, pero llega. La sanación puede ser lenta, pero sucede. Y al otro lado de esta oscuridad hay una vida esperándolos que es más auténtica, más fuerte, más verdadera que cualquier cosa que tenían antes. Anoche, mientras arropaba a Miguelito, me dijo algo que voy a atesorar por siempre. Abuelo, cuando sea grande, quiero ser como tú y como papá, fuerte pero amable, valiente pero bueno. Lo besé en la frente, mi corazón tan lleno que pensé que podría estallar. Ya eres esas cosas, mijito. Ya lo eres. Esta mañana desperté temprano como siempre hago y salí a la terraza con mi café. El sol salía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, prometiendo un nuevo día. Roberto ya estaba despierto, revisando correos en su laptop, preparándose para otra semana de trabajo que ama. Miguelito dormía pacíficamente adentro, sus sueños sin pesadillas, su futuro brillante, y yo, don Miguel Hernández, 70 años, cabello blanco, espalda encorvada pero espíritu inquebrantable, me di cuenta de que había logrado lo que me propuse décadas atrás, cuando sostuve a Roberto recién nacido y prometí darle una vida digna a pesar de su condición. Había criado a un buen hombre, un hombre que conoce el valor de la integridad, que entiende que el verdadero carácter se revela en la adversidad, que está criando a su propio hijo con los mismos valores. El legado no son las casas o el dinero. El legado es la fuerza de carácter que se pasa de generación en generación, la capacidad de enfrentar traición y salir con dignidad intacta, la sabiduría de saber que el amor real no es perfecto pero es persistente, honesto y transformador. Entonces, a todos ustedes que han seguido esta historia, que han sentido con nosotros cada momento de dolor y triunfo, les digo esto:
Su historia no ha terminado tampoco. Sin importar qué capítulo estén viviendo ahora, sea uno de lucha o de victoria, recuerden que son el autor de cómo responden, de qué construyen de las cenizas, de qué legado dejan. Gracias por caminar este viaje con nosotros. Gracias por sus likes, sus comentarios, su apoyo. Si esta historia cambió algo en ustedes, compártanla con alguien que necesite escuchar que la redención es posible, que la justicia existe, que las familias pueden sanarse. Suscríbanse para más historias de la vida real, de triunfos familiares, de justicia ganada con dificultad. Cada suscripción nos dice que estamos construyendo algo importante aquí, una comunidad de personas que creen en el honor, la familia y la fuerza que viene de dentro. Que Dios los bendiga a todos, que encuentren la paz que nosotros encontramos, que sus familias prosperen, que su fuerza nunca flaquee, y recuerden siempre, la verdadera fortaleza no es nunca caer, es levantarse cada vez con más determinación, más sabiduría y más amor. Esta es nuestra historia. Ahora ve y escribe la tuya con valentía.